La lectura es la fábrica de la imaginación. Jairo Gomelsky. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Club de Lectura PCB, en donde el poder de la lectura está en su aplicación. En este momento estamos con este libro que se titula La gran guía del lenguaje no verbal de Teresa Baro. Y con el fin de comenzar con nuestra primera sesión de Club de Lectura en este podcast, vamos a autopresentarnos. Yo soy Robsel, soy facilitador que va a las organizaciones a desarrollar la competencia valiosa de la comunicación. Recientemente tuve la oportunidad de incrementar las habilidades comunicativas en una empresa de seguridad que ahora tiene a su personal con más seguridad. Vamos a presentar también a que se presenten las demás personalidades que integran este fantástico club. Vamos con nuestra fundadora. Adelante, Diana. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto enorme acompañarlos en esta primer sesión para dar continuidad a las lecturas que nos deja y nos permite estar compartiendo el Club de Lectura PCB. Mi nombre es Diana Coto, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo diversas alianzas comerciales, apasionada de la vida, empresaria y desde luego amiga de cada uno de ustedes. Devuelvo el uso de la voz, mi estimado Robson. Muchas gracias, bienvenida, fantástica Diana, a tu fantástico club y al primer podcast que es histórico. Luego de 3 años de estar en este fantástico club, ahora nos atrevemos ya a tener el primer podcast. Y vamos también a presentar una de las integrantes de este club también, que es Tulia. Adelante, Tulia. Hola, mucho gusto. Yo soy Tulia Castillo y bueno, estoy pero muy contenta de que me hayan invitado a este primer podcast para poderles compartir algo en este club de lectura. Pues yo soy ingeniero en comunicaciones electrónica, también soy coach ontológico y bueno, estoy aquí muy emocionada de poderles compartir algo en este primer podcast sobre el club de lectura. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes porque vamos a compartir algunos tópicos que nos llamaron la atención al leer este libro. Por cierto, si a ustedes les llama la atención este libro y leen, nos pueden compartir por aquí sus tópicos que les impactaron, como yo. Miren, yo tengo aquí algunos detalles que subrayé. Dice, el rostro social, que es el punto 2 de la primera parte. Salvo personas afectadas por algunas minusvalías, todos podemos detectar estados de ánimo, actitudes y sentimientos en los demás. Así que no hay pretexto. Todos los recursos los tenemos instalados para hacer lectura del lenguaje no verbal de las personas. Seamos conscientes de cómo estamos leyendo a las personas. No nada más es escuchar el contenido de lo que dicen, también es entender su postura, su tono de voz, entre otros detalles. Luego dice, todos somos actores por necesidad. Nuestro deseo de ser aceptados nos conduce a maquillar, a veces con varias capas, nuestro auténtico ser. Maravilloso, porque este es el precio de pertenecer a un tejido social, ya sea en tu trabajo, en la comunidad, simplemente para salir a comprar el pan. Estamos requiriendo cumplir ciertos patrones de comportamiento en atuendos, en arreglo personal, en forma de tratar a la gente, el tono y la intensidad de tu voz. Hay muchos detalles que hablan de alguien que es competente para adaptarse a diferentes contextos en su manera de comunicar corporalmente. Otro punto dice, has sido moldeado, educado para socializarte adecuadamente. Has construido tu rostro social. Me llamó la atención este punto porque siento que ya construí mi máscara.
Desde que nací hasta este momento he construido una máscara fantástica que me hace ser. Yo soy Russell. Estamos en acción. Es una máscara también. Y me gusta saber y estar consciente que la he construido y que puedo adaptarme a diferentes circunstancias. Y por último, sin embargo, a ojos de un buen observador, la mayoría de nosotros nos delatamos a cada movimiento con un simple pestañear o una leve inflexión de la voz. Y ahí radica la magia a la que estamos invitando a todos ustedes. Esa detección de lo que está detrás del mensaje verbal y no verbal, con esos detalles casi imperceptibles, corporales o en el tono de la voz, que hacen que uno conozca más de las intenciones del hablante. Es momento de que también participe nuestra fundadora, Diana. Adelante. Muchas gracias, Robsel. Como bien lo mencionaste, esto es algo que de manera inconsciente desarrollamos desde que nacemos, el comunicarnos. Por supuesto, cuando somos bebés no sabemos hablar. No tenemos esa fluidez en saber qué significa la persona, cómo se llama, cómo referirse a papá, cómo referirse a mamá. Y somos educados, encaminados por los adultos que nos están educando a introducir este lenguaje. Por lo que nosotros como bebés, yo recuerdo muy bien, así en esa época, que todo era con señas o con balbuceos o con el movimiento del cuerpo. Si alguien te cargaba, obviamente, y no estabas a gusto, te movías. Entonces, esto es lo que se transmite con el lenguaje no verbal, porque inconscientemente e involuntariamente el cuerpo reacciona ante los estímulos del entorno. Y Teresa Varo nos comparte que si somos capaces de leer el lenguaje no verbal en otra persona, podemos saber lo que siente y casi lo que piensa, porque reacciona, como acciona, como tenemos esta información privilegiada de cuál es el siguiente paso que va a dar en esta estructura. Y segundo, dice ella, que si controlamos nuestra comunicación no verbal de manera consciente y la utilizamos adecuadamente según los objetivos, estamos mucho más cerca de alcanzar el éxito. Y pongamos un ejemplo. En las negociaciones, si tu comunicación verbal no es congruente con lo que está diciendo el cuerpo, esto genera desconfianza en la persona con la que estás negociando. Tal vez tu personalidad le intimide o por el contrario le dé como mayor seguridad que sobrepase lo que tú le estás proponiendo. Entonces, de acuerdo a tus objetivos, es como vas a ir alcanzando ese éxito con el lenguaje no verbal. Por eso es de suma importancia que todo lo que digamos pueda ser respaldado. A veces se maneja como en el diagrama que menciona Teresa Varo en el libro, lo que es la emoción va a ser el conducto hacia el lenguaje corporal y esto da como resultado de si me siento feliz, sonrío. Si me siento triste, tal vez las mejillas se bajen. Si estoy inmensamente enojado, se refleja también en nuestro rostro. Entonces, por un lado, estamos muy lejos de expresarnos de manera primaria correctamente en el lenguaje no verbal, pero con las técnicas, con las sugerencias, los conceptos que comparte Teresa Varo, vamos a estar mucho mayor preparados para tener conversaciones, negociaciones, interacciones con las demás personas que tengan o que generen un mayor impacto, una mejor negociación, una mejor comunicación, una mejor amistad, una mejor relación, porque de eso se trata. Y reforzando con este lenguaje no verbal la socialización que tenemos y que existe, que en la sociedad que tenemos sí que camuflajearnos. Y si llegas a un lugar donde todos están felices, pues ni modo que no vayas a sonreír, vas a verte como el patito feo del cuento. Pero bueno, más adelante seguiremos conversando de lo que menciona Teresa Varo en el libro de la Gran Guía del Lenguaje No Verbal, porque hay una frase que todavía me hace ruido en la mente y es esa que menciona donde dice que todos
somos mentirosos. Pero eso lo dejamos para la siguiente emisión. Gracias, Robson. Muchísimas gracias, Diana. Intrigante, intrigante qué va a pasar en la siguiente emisión con esa sentencia de que todos somos mentirosos. Es muy interesante porque esto que has mencionado acerca de la adaptación a cada contexto, de esta situación donde la autorregulación nos va a llevar también a estar conforme a la inercia social en un lugar, ¿sí? Tú dijiste, si todos están sonriendo, probablemente me voy a sentir más influenciado, imbuido a sonreír. ¿Por qué? Por inercia social, porque todos están haciendo también eso. Es muy interesante cómo nosotros estamos actuando a veces con esta frase que a mí en ocasiones me ha servido mucho, que es, a donde fueres, haz lo que vieres. Sí, sí, sí. Y de esa manera no quedas en fuera del lugar, te empiezan a aceptar y empiezas a socializar. Vamos ahora con la intervención de nuestra amiga Tulia. Adelante, Tulia. Muchas gracias, Roxel. A mí también en esta parte bueno, que estuvimos viendo de ese libro tan interesante, me llamó mucho esta parte del lenguaje corporal y la parte de los gestos, ¿no? Esos movimientos que nosotros hacemos y que, bueno, que lo hemos estado mucho viendo ahorita en las intervenciones, tanto tuya como de Diana, ¿no? Hablamos de esta parte que nos dicen los investigadores aquí, que lo subrayé, Ekman y Friesen, donde nos dice que hacen ellos una investigación y nos pone que existe una clasificación, que existe cinco tipos, ¿no? Que son los emblemas, los ilustradores, los reguladores, los adaptadores y las muestras de afecto. Y nos pone que los emblemas son los actos no verbales que tienen una traducción verbal específica conocida, obviamente por los miembros de un grupo de comunicación. Y nos dice que estos son como los más fáciles de identificar por un grupo, ¿no? Entonces nos pone una tabla, por ejemplo, cuando frotamos las manos, ¿no? De que pues hace frío, o por ejemplo, bueno, hay varias ilustraciones por ejemplo, cuando ponemos la mano, cuando decimos como de ok, y pone, bueno, algunos ejemplos, pero asimismo también nos dice que hay que tener cuidado porque eso también varía con las culturas, que a lo mejor para nosotros puede ser un ok, pero en algunas otras culturas puede significar cero. Pero que algunos emblemas a lo mejor para nosotros puede significar cero, pero en algunas otras puede significar a lo mejor una ofensa. Entonces, que sí hay que tener cuidado en donde nosotros estamos relacionando esos emblemas para evitar poder tener alguna confusión. Asimismo, los ilustradores nos dicen que son señas o movimientos que nosotros hacemos con las manos que acompañamos directamente con la cuestión verbal. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás hablando, por ejemplo, cuando Diana habla, cuando están moviendo las manos, lo están acompañando, cuando están diciendo, es que está tal, ¿no? O cuando dice que uno, o cuando están que varios, entonces están siendo congruentes con lo que están hablando y el movimiento que están haciendo con las manos. Entonces, asocian el movimiento de las manos junto con lo que están ustedes expresando. Entonces, a eso es a lo que le llaman los autores ilustradores. Asimismo, cuando habla de reguladores, los reguladores nos dice que son aquellos que cuando nosotros estamos hablando, son señales para que nosotros, tanto va a ser como los saludos para, o las notas que nosotros vamos a usar para abrir o para cerrar una conversación. Entonces, van a ser muchos movimientos que nosotros vamos a acompañar para continúe o para que cerremos ciertas conversaciones. Por ejemplo, pone mucho cuando nosotros estamos en una plática y cuando hay personas que de plano no las respetan, ¿no? Que ven que quieres tú hablar y te ignoran y siguen hable y hable, ¿no? Y hay veces que tú dices, bueno, sí está interesante la plática y sabes que tu amigo quiere hablar y ¿qué es lo que haces? Le agarras la mano, ¿no? Le agarras la mano de espérate, deja lo que siga hablando, ¿no? Y así pero es que, y abres la boca porque dices, bueno, es que quiero expresar algo, ¿no? Entonces te dice que tú en la cuestión verbal, o sea, tú te puedes observar, abres la boca para que también alguien más
te observe y diga, es que él quiere decir algo. Entonces te pone también tablas en donde tú veas cuáles son las expresiones que son representativas como reguladores, que son como los más conocidos. Y en la parte, bueno, en la parte que también en la que he hecho que, por ejemplo, en la parte de los adaptadores, déjame que lo puse, que dice que es una serie de gestos que aparentemente no tienen como ningún sentido porque no aportan nada al mensaje que tenemos que transmitir. Y por ejemplo, los que pone es más que nada que son como una serie de impulsos internos, que es como cuando estás como nervioso, como que es como un reflejo que te empiezas a rascar la cabeza, como cuando estás pensando, cuando estás nervioso, que te agarras la nariz, o que te empiezas a rascar la barbilla, o que te agarras la oreja. O sea, que es más que nada como un impulso interno que denota alguna conducta. Entonces, que son como más como un reflejo que tú tienes, pero que sí se podría hacer como una cuestión inconsciente, pero que sí son un poco más universales. Porque a final del día, el libro nos dice que a todos nos encantaría poseer esa capacidad, ¿no? De influenciar sobre los demás, leer esa parte de la mente, saber qué piensan, adivinar esas intenciones, porque toda esa parte es inconsciente que nosotros tenemos, pero que lo hacemos consciente y entre más nos conocemos, podemos reflejar esa actitud en otros para conocer exactamente qué pensamos y nosotros en ese sentido poder saber que podemos responder ante esos reflejos y ante ese lenguaje no verbal para poder saber qué siente la otra persona o cómo podríamos negociar o cómo tener una buena venta o cómo poder actuar ante ciertas emociones. Entonces, creo que el libro cada vez se pone más interesante y poder conocer un poco más de nosotros. Entonces, esta parte de los gestos se me hace una parte súper importante. Muchas gracias, Roxel. No, gracias a ti, Tulia. Muy interesante porque este conjunto de movimientos corporales que tenemos ya podemos estudiarlos desde una óptica que nos comparte Teresa Baró y considero, salvo la mejor opinión de ustedes, que estos reguladores de abrir o cerrar una conversación, por ejemplo, es muy interesante. Cuando das un discurso, por ejemplo, cuando terminas y como que la gente no captó que ya acabaste, una manera de cerrar es hacerte un paso para atrás. Y ya entonces es como que un indicador de que ya terminé, ya pueden aplaudirme. Hay, en lo que tú nos compartes también, Tulia, hablas de los adaptadores. Está también sumamente valioso e interesante porque estos adaptadores son precisamente esos movimientos que no están ayudando al mensaje, sin embargo, ayudan al organismo, ayudan al cuerpo, porque a lo mejor la persona está nerviosa y necesita estar moviendo su pierna para ahí canalizar los nervios, o bien estar así juntando las manos y apretándolas para ahí canalizar los nervios. Nada tiene que ver con su mensaje, pero le ayudan a su organismo a estar menos tensa o menos nerviosa esta persona. Eso sí, pues no ayuda mucho al mensaje. Y por último, lo que mencionaste de los emblemas, muy valioso. En efecto, hay muchas señas corporales, esta, entre otras más, que ya son íconos y símbolos que hasta en emoticones han sido traducidos en el WhatsApp. Así que muy valiosa la aportación y vamos a pasar ya a las conclusiones para que cerremos nuestro podcast en esta primera emisión. Vamos a decir qué es lo que nos llevamos de las aportaciones que cada quien realizó. Brevemente, ¿qué te llevas de esta conversación inicial que hemos tenido del podcast del Club de Lectura PCB? Comenzamos con Diana, ¿qué te llevas? Me quedo con la facilidad que tiene Teresa en compartir lo que ha aprendido para tener un mejor lenguaje no verbal. Y me quedo con lo que
que reafirma de que todo esto nos sirve para mejorar nuestra comunicación y, ¿por qué no?, para tener mayor éxito en nuestra vida personal, profesional y familiar. Muchísimas gracias. Muy importante esto que comentas, Diana. Un factor fundamental de competencias suaves básicas para el éxito en la vida profesional es esta lectura del lenguaje corporal. Adelante con nuestra amiga Tulia, adelante. Claro que sí, a mí me deja que es muy importante seguir trabajando con nuestro rostro social para ser cada día más auténticos. Muchas gracias. Fíjate que esto que señalas del rostro social es muy importante. Es parte también de una empatía con las diferentes redes sociales a las que pertenecemos y en las que nos presentamos. ¿Cuál es lo que yo me llevo de esta conversación? Yo me llevo la necesidad de autorregularme, porque yo soy capaz de leer también mi propio lenguaje corporal, estudiarlo y ayudarme a que sea más eficaz en él en diferentes contextos. ¿Qué me llevo también? Los ilustradores, que son los acompañantes del mensaje. Este movimiento que acabo de hacer acompaña mi mensaje, me gusta, me gusta. Bueno, emblemas. Me llevo que estos emblemas fueron capturados por los emoticones del WhatsApp y ahí están como capturados, como fotografía, estos emblemas. Ahí vemos uno que nos pone Diana, que es un rostro de sorpresa, ¿no? Los reguladores, que hay maneras de conseguir que una conversación inicie y que una conversación termine, y hay gestos corporales para que esto ocurra. Me llevo los adaptadores, que pueden ser también muletillas corporales, así calificadas por algunos evaluadores que hacen sus juicios a partir de los discursos de otros. Y por último, la competencia blanda de el éxito que puedes tener al comprender el lenguaje no verbal de otros y el tuyo. Agradecemos la aportación de todas ustedes. Esta es la primera emisión del Club de Lectura PSB. Nos vemos en la siguiente emisión. Soy Robsel y con estas aportaciones del libro de Teresa Baró, La gran guía del lenguaje no verbal, estamos en acción. ¿Algo más que quieran decir ustedes, Diana y Tulia? Invitarlos al club de lectura, a los que gusten, están abiertos completamente gratuito para cada uno de los futuros lectores que formarán parte de este club Robsel. Muchísimas Los gracias, Diana. esperamos. Nos vemos.